Reflexión teológica, el rol de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia según la doctrina reformada. Introducción. La doctrina reformada y presbiteriana sostiene que el ministerio pastoral y la predicación en la Iglesia son roles reservados para los varones, conforme al mandato bíblico y a la estructura eclesiástica establecida por Dios. Este entendimiento no se basa en una perspectiva cultural o social, sino en una interpretación fiel de las Sagradas Escrituras y en la tradición teológica reformada. En esta reflexión, exploramos esta posición teológica, respaldada por citas bíblicas, confesiones y catecismos reformados, y respondemos a varias objeciones comunes. Fundamento bíblico. 1. Primera de Timoteo 2, 12 al 14. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este pasaje establece una prohibición clara sobre el ejercicio de autoridad pastoral por parte de las mujeres, y de la enseñanza y predicación, fundamentada en el orden de la creación y en la historia de la caída, y no en el contexto cultural de la época de Pablo. La prioridad de la creación de Adán y el engaño de Eva son usados por Pablo como razones teológicas, no culturales, para la restricción del liderazgo femenino en la Iglesia. Este orden de creación refleja el diseño de Dios para los roles en la Iglesia. 2. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí, el apóstol Pablo refuerza la idea de que las mujeres no deben asumir roles de enseñanza o autoridad en el contexto de la congregación. Este mandato se basa en el principio de orden y sumisión establecido en la ley de Dios. Es una indicación de la función distintiva que los hombres y mujeres tienen en el culto público, alineada con el propósito original de Dios en la creación y no únicamente en la cultura de la Iglesia de Corinto. 3. Tito 1, del 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En este pasaje, Pablo da instrucciones sobre las cualidades y requisitos para los ancianos y obispos en la Iglesia. El uso del término, marido de una sola mujer, sugiere claramente que estos roles están reservados para hombres. Este estándar refleja el patrón bíblico de liderazgo masculino en la Iglesia. Confesiones y catecismos reformados. 1. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 25, sección 4. No hay otro jefe de la Iglesia sino el Señor Jesucristo, y el Papa de Roma no puede en ningún sentido ser jefe de ella, sino que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Aunque este pasaje se centra en la cabeza de la Iglesia universal, establece que Cristo es el único jefe de la Iglesia, y su mandato sobre los roles del ministerio deben ser obedecidos. Este principio implica que las estructuras y roles dentro de la Iglesia deben conformarse a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, tal como se registra en las Escrituras. 2. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 30, sección 1. El Señor Jesús, como Rey y cabeza de su Iglesia, ha designado en ella un gobierno en manos de oficiales eclesiásticos distintos del poder civil. Este pasaje subraya la distinción y la autoridad de los oficiales eclesiásticos, quienes son establecidos por Cristo mismo. La estructura de gobierno en la Iglesia, incluyendo el rol de los ancianos y pastores, es parte del diseño de Cristo para su Iglesia y debe ser respetado según su enseñanza. 3. Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 158. Pregunta, ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios? Respuesta, la palabra de Dios debe ser predicada solamente por aquellos que son suficientemente dotados, y debidamente aprobados y llamados para ello. Este principio implica un proceso de dotación, aprobación y llamado que, según la interpretación reformada, excluye a las mujeres del rol pastoral basado en las enseñanzas bíblicas mencionadas.
La Iglesia reconoce que los dones y el llamado para predicar y liderar son dados por Dios y confirmados por la congregación mediante un proceso de evaluación y ordenación. Respuesta a objeciones comunes. 1. Objeción: si no hay hombres dispuestos a liderar, las mujeres pueden hacerlo temporalmente. Respuesta: la fidelidad a la enseñanza bíblica no depende de las circunstancias prácticas. La provisión y el llamado de Dios no fallan. En situaciones de necesidad, la Iglesia debe orar y confiar en que Dios levantará hombres capacitados conforme a su voluntad y tiempo, en lugar de contravenir sus mandamientos. Filipenses 4:19 nos recuerda que, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En lugar de comprometer el diseño divino, la Iglesia debe buscar fervientemente la provisión de Dios y confiar en su soberanía. 2. Objeción: mientras las mujeres no tengan el título, no está mal que lideren o prediquen. Respuesta: la esencia del rol pastoral no reside en el título, sino en las funciones y la autoridad que conlleva. Permitir que las mujeres ejerzan estas funciones, aunque no tengan el título oficial, es igualmente una transgresión del orden establecido por Dios. Esto pasó y pasa con el cumplimiento de la ley. Algunos se cuidaban de no romper el mandato escrito, pero se olvidaban de la esencia del mismo. Por ejemplo, no adulterar, no hacían el acto mismo, pero sí deseaban en su corazón de manera ilícita. 3. Objeción: en Cristo no hay hombre ni mujer, así que las mujeres pueden liderar. Gálatas 3:28. Respuesta: Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo trata de la igualdad de todos los creyentes en cuanto a su salvación y posición en Cristo, no de la eliminación de roles diferenciados en la Iglesia. En el contexto del Nuevo Testamento, la igualdad en Cristo no elimina las distinciones de rol en la familia y en la Iglesia, como se enseña en otros pasajes, Efesios 5 y 1 Timoteo 2. 4. Objeción: las mujeres también tienen dones espirituales y deberían poder usarlos plenamente. Respuesta: la doctrina reformada reconoce que las mujeres tienen dones espirituales y un rol vital en la Iglesia. Sin embargo, el ejercicio de estos dones debe alinearse con el orden establecido por Dios. Las mujeres pueden y deben usar sus dones en diversas formas de servicio, enseñanza a otras mujeres, y ministerios de misericordia y hospitalidad. Efesios 4:11 y 12, habla de diferentes roles dados para equipar a los santos para la obra del ministerio, y todos los miembros del cuerpo de Cristo son llamados a servir según sus dones y llamados específicos. Conclusión. La posición reformada sobre el ministerio pastoral y la predicación es clara y está firmemente arraigada en la Escritura y en la tradición confesional. La Iglesia está llamada a obedecer la palabra de Dios y a confiar en su provisión, respetando los roles y estructuras que Él ha establecido. En tiempos de desafío, la solución no es comprometer la doctrina, sino buscar la dirección y provisión del Señor con fe y obediencia. La fidelidad a la enseñanza bíblica y a la estructura de liderazgo establecida por Dios es esencial para la salud y el testimonio de la Iglesia.